Un país así puede considerarse desarrollado. Che, ¿ustedes saben de lo que hablo? No. Se dice por ahí que nuestros trenes, esos que alguna vez fueron el orgullo del continente y pioneros en Latinoamérica, hoy no son más que un recuerdo oxidado. Que en velocidad nos pasaron el trapo los chinos y que, en eficiencia, estamos a años luz de los alemanes. Capaz que a más de uno se les truje el corazón al escuchar que nuestro sistema ferroviario es decadente o cosa del pasado. Pero, ¿será tan así la cosa? ¿Es esa la única verdad? Marcus, un pibe alemán, cruzó el océano y vino a la Argentina buscando esa respuesta. Él es un loco de los trenes, un viajero que se ha subido a cuanto ferrocarril existe en el mundo. La pregunta que le taladraba la cabeza era, ¿cómo se verían los trenes argentinos ante sus ojos expertos? Son una reliquia, un pedazo de chatarra de una época dorada que ya no existe. ¿O esconden, quizás, un secreto que el resto del mundo ignora? Desde el primer impacto en el aeropuerto de Ezeiza, pasando por la majestuosidad de los ladrillos de la estación Constitución, hasta el encuentro cara a cara con la moderna formación celeste y blanca de trenes argentinos. Cada momento sacudió su estantería mental, llevándolo a una conclusión inesperada. Esta historia va más allá de un simple viaje sobre rieles. Es sobre la calidez de la gente, los detalles que te tocan el alma y esa evolución que no se mide en kilómetros por hora, sino en la capacidad de unir corazones. Al principio, Marcus miraba a la Argentina con esa frialdad analítica europea, pero las lágrimas que derrama al final. Ah, esas tienen otro gusto. Quédate, prepárate unos mates, que esta historia te va a llegar al alma. Y antes de arrancar, si te copa el contenido, no te olvides de suscribirte y darle al me gusta, que nos das una remano para seguir contando historias. El invierno en Berlín es eterno. Bajo un cielo gris plomo que aplasta la ciudad, Marcus estaba sentado al borde de un banco viejo en el campus, jugueteando con la punta de su virome sobre el cuaderno. Es estudiante de Ingeniería Mecánica y Sistemas de Transporte en la Universidad de Berlín. Desde pibe, los fierros lo volvían loco, pero los trenes. Los trenes eran su debilidad, su gran amor. El sonido de las ruedas mordiendo el acero, el chirrido de la carrocería, la silueta de la locomotora entrando al andén, para él no era transporte, era poesía pura, casi arte. Toda la guita que juntaba en sus changas se le iba en pasajes. A su edad, ya había probado el ice alemán, el TGV francés, el ave español y las balas chinas. Su pasaporte estaba tan lleno de sellos como su cabeza de recuerdos junto a boletos picados. Pero le faltaba un destino, un mito del hemisferio sur donde todavía no había puesto un pie, Argentina. Sabía que Argentina había tenido la red ferroviaria más extensa de Sudamérica, inaugurada ya por 1857. Un país que alguna vez apostó todo a los rieles. Pero en el corazón de Marcus había una duda tremenda. Se decía que ese sistema glorioso estaba muerto, superado por el asfalto, que los trenes eran viejos, sucios y lentos, nada que ver con la tecnología del ice alemán. En los foros de Internet, la frase «Argentina tiene trenes que se caen a pedazos» no se le iba de la cabeza. ¿Sería verdad? Necesitaba verlo. Siendo un experto que conocía los rieles del mundo, tenía que juzgar esa evolución por sí mismo. Tal vez era cierto que solo quedaban ruinas. Pero, ¿y si no? En medio de esos pensamientos apareció Emma, su novia. Ella estudiaba administración de empresas en la misma universidad, una chica brillante, rubia, impecable, pero a diferencia de Marcus, tenía los pies clavados en la tierra y era pura lógica. Dejó sus libros de economía sobre la mesa, moviendo su pelo dorado. Che, Marcus, ¿qué hacemos en el receso que se viene? Marcus dudó un segundo. Pero no se pudo guardar lo que le quemaba por dentro. ¿Y si nos vamos a Argentina? A Emma se le abrieron los ojos como dos platos. ¿Argentina? Para ella era un país lejano, allá en el fondo del mapa, y siendo honesta, nunca se le había cruzado por la cabeza ir. ¿Argentina? ¿Solo para subirte a un tren? En su cara se leía un «estás loco» gigante. Para ella, un tren es para ir de A a B, no una aventura.
Que su novio quisiera cruzar el Atlántico solo por eso le parecía un delirio. ¿Lo decís en serio? Marcus se atajó rápido. No, obvio que no es solo por los trenes. Dicen que la comida es increíble, que los paisajes son una locura. Y que es el país de la buena onda, de la amistad. Las reseñas en internet hablan maravillas de la gente. Marcus trataba de convencerla con desesperación. Emma suspiró, resignada pero con una media sonrisa. Le gustaba viajar, sí. Pero Argentina. ¿Qué sé yo? Bueno, está bien. Es el receso, vamos. Al escucharla, a Marcus se le iluminó la cara como un nene con juguete nuevo. En su cabeza ya no estaba en Berlín, estaba imaginando la formación de larga distancia, pintada de azul y blanco, esperando en el andén. El destino, una estancia en las Pampas o quizás llegar hasta la Patagonia. Salir desde Buenos Aires rumbo al sur. No será un tren bala, pero tiene que tener su mística, una velocidad decente, pensaba. Con ese entusiasmo, Emma no pudo evitar reírse. Sabía cuánto amaba los trenes. Pero en el fondo, ella tenía miedito. Argentina era un misterio. ¿La gente sería realmente amable? ¿Se sentirían seguros? ¿Entenderían la cultura? Aceptó acompañar el sueño de su novio, pero con esa duda guardada en el bolsillo. Así se decidió el viaje. Lo que no sabían era que esa travesía les iba a cambiar la bocha a los dos. La imagen de un tren, decadente, en la mente de Marcus, y la duda de Emma sobre si los argentinos eran realmente cálidos o solo ruidosos, eran dos ideas que pronto chocarían de frente con la realidad. Cuando se abrió la puerta del avión en Ezeiza, el aire no era frío ni aséptico, tenía una humedad que te abrazaba. Al salir a la manga, el pasillo estaba iluminado, y el piso, aunque no fuera un espejo futurista, brillaba de limpio. Marcus miró sus zapatillas instintivamente. Sentía que no quería ensuciar. Al pasar los controles, los carteles en español e inglés eran claros, y el personal. Eso fue lo primero. La fila de migración avanzaba. Cuando se abría un hueco, un oficial te llamaba, pero no con un grito seco, sino con un gesto amable. El silencio no era sepulcral, había un murmullo, pero era un murmullo ordenado. Al llegar al mostrador, el oficial no era un robot. Miró a Emma, le selló el pasaporte y se lo devolvió con las dos manos, mirándola a los ojos. Bienvenidos, chicos. Que disfruten mucho, les dijo con una sonrisa que no estaba en el manual de procedimientos, sino que le salía del alma. Emma se sorprendió. No había prisa, no había desprecio. Solo un deseo genuino de que la pasaran bien. En la cinta de equipaje, las valijas empezaron a salir. Marcus se quedó duro. Esperaba verlas tiradas de cualquier forma, pero no. Alguien las había acomodado para que las manijas quedaran mirando hacia afuera, fácil de agarrar. Parece el trabajo de un artesano, pensó. La valija de Emma estaba intacta. Al salir al hall de arribos, fue como entrar a una fiesta. Gente con carteles, abrazos, besos, llegaste, flaco, te extrañé. Marcus sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Había leído que Argentina podía ser caótica o informal, pero lo que veía no era desorden, era una calidez humana que le daba temperatura al trámite. Bajaron a buscar el transporte hacia la ciudad. El aire olía distinto, una mezcla de combustible y pasto húmedo, limpio. En el andén del tren de cercanías o el bus, la gente hacía fila. El vehículo llegó puntual. Permiso, dijo un hombre de traje, corriendo suavemente su maletín para que Emma pasara. No hubo palabras, solo ese gesto con la muñeca. Ya sentados, mirando por la ventana como los galpones industriales daban paso a los edificios de Buenos Aires, Marcus notó algo. Emma, mirá, susurró. El andar. El tren se deslizaba. No iba a los saltos. Los rieles estaban bien soldados, la vibración era mínima. Todos hablan bajito, ¿viste? Dijo Emma. Pensé que iban a estar a los gritos.
Había conversaciones, sí, pero nadie invadía el espacio sonoro del otro. Era un respeto tácito. Los carteles no decían, prohibido hacer esto, sino, gracias por cuidar el tren. No era una orden, era una invitación a ser parte de algo que funciona. A medida que se acercaban al centro, la ciudad crecía. Marcus vio su propio reflejo en la ventanilla y se dio cuenta de que estaba sonriendo. La palabra decadente le resonaba, pero cada vez con menos fuerza. Si la corona del ferrocarril mundial ya no estaba acá, tal vez la corona había cambiado de forma. Llegaron a la estación terminal, una mezcla de historia y modernidad. En el centro de informes, una chica que hablaba un inglés perfecto les marcó en un mapa cómo llegar a su hotel y luego a la estación de larga distancia, Constitución. Terminó con una sonrisa y un cualquier cosa, pregunten. Emma devolvió la sonrisa instintivamente. Se estaba tendiendo un puente invisible. Aún así, quedaba una duda. En un rincón del lobby del hotel, vieron un grupo de turistas bloqueando el paso. Unas chicas argentinas que venían caminando, en lugar de empujar o resoplar, simplemente sonrieron, esperaron un segundo y rodearon el grupo suavemente. ¿Por qué no les dijeron nada?, se preguntó Emma. ¿Será que son tímidos o demasiado educados? Marcus agarró las valijas. Limpieza, flujo natural, precisión y esa amabilidad silenciosa. Había un sistema enorme funcionando ahí, uno que no sale en los rankings de ingeniería. Vamos a Constitución, Emma. Ella asintió. Todavía no se habían subido al gran tren, al de larga distancia. Pero el engranaje ya estaba girando. Y esa pequeña duda sobre si la amabilidad era una máscara o algo real, estaba a punto de resolverse en el andén. El viaje en taxi hacia la estación Constitución fue una transición entre los edificios modernos y la historia viva. Y ahí apareció, el majestuoso edificio de ladrillo rojo, estilo francés, imponente frente a la plaza. Esto es Constitución, Emma, inaugurada hace más de un siglo. Mira esa fachada, dijo Marcus, con el orgullo de quien presenta a un amigo. Emma sentía una mezcla de admiración y cautela. ¿Sería un caos adentro? Pero al entrar, la estación era un mundo. El hall inmenso, como una catedral laica. Y abajo, el subsuelo lleno de vida. Olor a café recién hecho, a facturas, a chipá calentito. Podría vivir acá comiendo, se rió Marcus. Es impresionante, admitió Emma. Fueron a la boletería para confirmar sus pasajes. La empleada les explicó todo con una paciencia de santa, marcando el andén y el horario. Buen viaje, chicos, les dijo. Emma sintió que el hielo se derretía. No era frialdad, era respeto. Con los boletos en mano, se pararon frente a un kiosco. Nada de comida plástica. Había sándwiches de miga triples, empanadas doradas, alfajores. ¿Esto se come en el tren?, preguntó Emma, maravillada con una caja de sándwiches de miga. Obvio. Acá no existe viajar sin llevarse una vianda, explicó Marcus. Él se pidió unos de jamón y queso, y Emma eligió unas empanadas de carne y humita. La expectativa crecía. Pero hubo un momento incómodo. Marcus, queriendo ser amable, saludó con un «Hola, ¿qué tal?», muy efusivo a un grupo de gente que pasaba rápido. Ellos lo miraron sorprendidos, sonrieron apenas y siguieron. ¿Ves? Capaz molestamos, dijo Emma, preocupada. No sé, capaz solo lo sorprendí, dijo Marcus, rascándose la cabeza. Esa duda quedaría flotando hasta llegar al andén. Entonces, la voz del estadio anunció la partida. Caminaron hacia la zona de larga distancia. El aire cambió. Había una solemnidad distinta. La gente hacía fila ordenadamente, respetando las marcas en el piso. ¿Por qué tanto orden?, preguntó Emma. Mirá y aprendé, dijo Marcus. Y ahí apareció. No era el tren bala japonés, pero era una formación moderna, impecable, pintada de celeste y blanco, brillando bajo las luces.
La locomotora rugía suavemente, un sonido de potencia controlada. Frenó con una suavidad increíble, deteniéndose justo donde debía. ¡Guau! Exclamó Emma. Las puertas quedaron justo frente a la figa. Marcus asintió, impresionado. En Alemania a veces el tren para 1 metro más allá. Acá, la precisión era absoluta. Y lo mejor, nadie se abalanzó. La gente esperó a que bajaran los pasajeros que llegaban. Se abrieron paso. Un hombre de traje ayudó a una señora con un cochecito. Nadie gritó, dale, móvete. Fue un ballet de respeto. Esto es educación cívica, Emma, susurró Marcus. No lo puedo creer. Es tan natural. Entraron al vagón. Asientos amplios, reclinables, olor a limpio. Ventanas panorámicas. Una iluminación cálida. Marcus acarició el tapizado. Era suave, cómodo, mucho más mullido que los asientos duros de la ICE. ¿Y siguen siendo trenes decadentes? Lo chicaneó Emma con una sonrisa. Marcus se rió. Espera que arranque. Ahí está la verdad. Sonó el silbato. El tren se movió. Marcus, el experto, contuvo el aliento. Esperaba el tirón, el golpe seco. Nada. El tren se deslizó como sobre manteca. Saliendo de la ciudad, los edificios empezaron a quedar atrás. A los pocos minutos, ya estaban en velocidad crucero. No eran 300 kilómetros por hora, pero iban rápido, constante. Marcus miró por la ventana, los suburbios pasaban volando. Va rápido. Y no se siente nada, dijo, sorprendido. Puso su botella de agua en la mesita. El líquido apenas vibraba. Es increíble. Ni en los trenes chinos vi esta estabilidad. Allá todo vibra. Acá. Es una seda. Emma abrió la caja de comida. El olor a pan de miga fresco y empanadas inundó su pequeño espacio. Están fríos, pero son riquísimos, dijo ella mordiendo un sándwich. Tienen gusto a casero. Marcus mordió su empanada. La carne jugosa, la masa perfecta. Nada que ver con la comida industrial de los trenes europeos. El vagón estaba tranquilo. Se escuchaba el murmullo de gente charlando, algún mate circulando, ese ritual de pasar el termo de mano en mano, pero todo en un volumen respetuoso. Es otro mundo, pensó Marcus. Pensé que estaba todo roto, pero este tren es un lujo. Quizás no ganen la carrera de la velocidad máxima, pero en confort. Ganan por goleada. El paisaje cambió, las llanuras verdes de la pampa, infinitas, con vacas a lo lejos y molinos de viento. El tren cruzaba puentes y entraba en curvas suaves sin que se taparan los oídos. Marcus, le dijo Emma, apoyando la cabeza en su hombro, ahora entiendo por qué te gusta tanto esto. No es solo viajar, es como te hace sentir el viaje. Marcus miró por la ventana, emocionado. El tren no solo lo llevaba a destino, estaba borrando sus prejuicios kilómetro a kilómetro. Llegaron a su destino, una estación en el interior, cerca de las sierras. Al bajar, el aire puro le llenó los pulmones. Nada que ver con el smog de la ciudad. Se tomaron un remis hacia la estancia donde se alojarían. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta. Al llegar al casco de la estancia, una casona antigua y hermosa, no hubo check-in frío. Salió una señora, la dueña, y un encargado. Bienvenidos. Qué alegría que hayan llegado. Les dijeron. Marcus, en su español básico, saludó. La señora les respondió en un inglés fluido y cariñoso. Esa barrera de extranjero versus local desapareció en un segundo. Emma recordó sus dudas en el aeropuerto. Son fríos, había pensado. Qué equivocada estaba. Les mostraron la habitación. Pisos de madera, olor a lavanda, una ventana que daba al campo. Siéntanse como en su casa, les dijo la señora. Antes de la cena, Emma quiso ir a la zona de relax,
una especie de spa rústico que tenía la estancia. Pero al entrar al vestuario, se sintió perdida. No sabía dónde dejar las cosas o cómo usar las batas. Se quedó parada, dudando. Una señora mayor, argentina, que estaba ahí, se dio cuenta. Se acercó con una sonrisa maternal. Sin hablar casi inglés, pero con gestos y una dulzura infinita, le indicó: «Nena, deja la ropa acá. Ponete esto, así no tomas frío». Le alcanzó una toalla. Le explicó cómo usar el sauna. Emma le sonrió, agradecida. La señora le devolvió la sonrisa y, al salir, le trajo un vaso de agua fresca con limón. «Tomá, para hidratarte, mi vida». Emma sintió unas ganas de llorar de emoción. Una desconocida la trataba como a una hija. Cuando se encontró con Marcus, le contó todo con los ojos brillantes. «No son empleados, Marcus. Era una huésped. La gente acá es de otro planeta. Son puro corazón». La cena fue en el quincho de la estancia. Una mesa larga, hermosa. No era comida gourmet, pretenciosa, era un asado. Carne de primera, verduras de la huerta, vino tinto. El asador les explicó: el asado es paciencia. Es esperar el punto justo. Es reunirse. Le sirvieron en platos de madera. Emma probó la carne y cerró los ojos. Es increíble. El encargado les contó que la arquitectura del lugar, con sus galerías, estaba hecha para protegerse del viento y compartir el mate en ronda. Todo acá tiene un sentido de unión, reflexionó Marcus. La comida, la casa, el tren. Todo está hecho para conectar personas. Bebieron el vino, que bajó tibio y reconfortante. Estaba tan ciego con la tecnología, dijo Marcus. Pensé que estaban atrasados. Pero ellos conservan algo que nosotros perdimos, el tiempo para el otro. Después de cenar, salieron a caminar. Se pusieron unos ponchos que les prestaron porque refrescaba. El sonido de sus pasos sobre la grava era lo único que se oía, junto con los grillos. El camino estaba iluminado por faroles tenues. De frente venía una pareja de ancianos, caminando del brazo, despacito. Al cruzarse, los ancianos levantaron la vista y sonrieron. «Buenas noches, chicos». «Que disfruten», dijo el señor, tocándose la boina. Fue un saludo corto, pero cargado de sinceridad. Marcus y Emma se detuvieron. «¿Viste?», dijo ella. «No hace falta hablar el mismo idioma. Se siente». Marcus recordó su saludo fallido en la estación. No era que fueran fríos, era que él había sido brusco. Acá la cortesía es un baile suave. Siguieron caminando hacia el pueblo cercano. La gente en la vereda tomaba fresco, saludaba. Un vendedor de artesanías les dijo «Welcome» y les regaló una sonrisa enorme. Emma le respondió con un «gracias» sentido. Miraron al cielo. La Cruz del Sur brillaba potente entre millones de estrellas. «Es el mismo cielo, pero se ve distinto acá», dijo Emma. «Es porque nosotros cambiamos», respondió Marcus. «Ya no miramos con los ojos de la crítica, sino con el corazón abierto». A la mañana siguiente, la niebla se levantaba sobre el campo revelando un día dorado. Tenían que volver. La melancolía les pegó fuerte mientras iban en el remis a la estación. Al ver llegar el tren, de nuevo esa formación celeste y blanca, sintieron un alivio. Era como ver a un amigo. Subieron con sus viandas. Marcus sacó su laptop. Tenía el archivo de su tesis abierto. Empezó a escribir frenéticamente. «Mirá, Emma. El sistema de suspensión, el aire acondicionado inteligente. Técnicamente es impecable. Pero lo que importa es esto». Señaló a la gente en el vagón. Un chico ayudando a un abuelo a guardar el bolso. Unos mates circulando. Silencio respetuoso para el que duerme. Pensé que Argentina se había caído del mapa. Que perdió la carrera contra China o Alemania. Pero no.
Emma lo miró intrigada. ¿Y entonces? El tren argentino es un tren para la gente. Está diseñado para el confort humano, no para romper récords fríos. Es una tecnología que abraza. Entonces no están decadentes, sonrió Emma, para nada. Quizás están cuidando lo que realmente importa, el factor humano. El tren cruzaba la provincia de Buenos Aires, acercándose a la capital. Ya sé de qué voy a escribir mi tesis, dijo Marcus, decidido. El impacto del factor humano y la calidez en la eficiencia del transporte. Emma se rió, orgullosa. Va a ser brillante. Porque lo viviste. Marcus asintió. El tren seguía avanzando, firme, seguro, hacia el futuro. De vuelta en el tren hacia el aeropuerto, Marcus escribía en su cuaderno. Anotaba todo, la señora del spa, el asador, el oficial de migración, la precisión del tren en el andén. El ferrocarril no es solo mover gente. Es cultura. Es unir historias, murmuró. Emma leyó por encima de su hombro. Marcus, cambiaste un montón. Es que Argentina tiene algo que Alemania necesita. Esa mezcla de técnica y corazón. Esa confianza. China nos vende velocidad, pero Argentina nos mostró humanidad. Tenemos que volver, dijo Emma, poniéndole la mano en el hombro. ¿En serio? ¿Vos querés volver? Sí. Quiero recorrer más. Quiero ir al norte, a la Patagonia. Quiero sentir esto de nuevo. Marcus sonrió, emocionado. El tren llegaba a su fin, pero el viaje de ellos recién empezaba. Ya en Berlín, el invierno seguía siendo crudo. El viento helado golpeaba la ventana del departamento de Marcus. Pero él tenía calor por dentro. En su pantalla brillaba el título de su tesis. No era solo un trabajo académico. Era un homenaje a esos días de sol, a esos mates compartidos, a ese tren azul y blanco cruzando la pampa. Emma también había cambiado. En sus clases de negocios, ahora hablaba de la calidez argentina como un modelo de servicio al cliente. Se habían hecho una promesa, volver. Volver a pisar Constitución, volver a subirse a ese tren. Marcus cerró los ojos y, por un segundo, no escuchó el viento de Berlín. Escuchó el suave traqueteo del tren argentino, el sonido de la vida, y supo que, a pesar de lo que digan los críticos, los rieles de Argentina tienen un destino brillante, porque transportan lo más valioso del mundo, el corazón de su gente. Y hasta acá llegamos con la historia de hoy. ¿Qué les pareció? Ojalá hayan sentido un poquito de ese calor nuestro a través de la pantalla. Si les gustó, no se olviden de dejar un comentario, que me encanta leerlos. Suscríbanse y denle al like para apoyar el